En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la Divina Gracia, San José, San Pío X, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos contemplando el misterio de la Iglesia. Y les decía que estas charlas tienen como fin el entender nuestra posición dentro de la Iglesia. Por una parte sabe que tiene que defender y guardar su fe, y la fe católica. Y por otra parte, uno tiene que defender su romanidad y su adhesión al vicario de Cristo, a la institución del papado. Es como muy actual el tema que estamos abordando. Ya hacía tiempo tenía ganas de abordarlo, máxime con las consagraciones episcopales. Porque si nos excomulgan, ¿y de qué? No nos pueden excomulgar. Entonces te mantenés como muy firme, muy sereno y firme. Bueno, la semana pasada, en nuestra primera charla, vimos la introducción, en particular la importancia del tema en la hora actual, y tratamos sobre la Iglesia como sociedad. Por mediación y por ministerio de los hombres, Dios da la perfección. Así comenzaba la encíclica, la parte doctrinal, León XIII. Nuestro guía, lo recuerdo, es León XIII en su encíclica Satis Cognitum, que significa bien conocido es mi propósito de revocar, volver a llamar a los que se han apartado de la Iglesia a su madre, a la esposa de Cristo, al cuerpo místico. Esa es la guía de nuestro estudio. Hoy vamos a ver la unión de elementos humanos y sobrenaturales en la Iglesia. Vamos a repasar el Catecismo Mayor, el de San Pío X, cuando describe el misterio de la Iglesia, en el 9º artículo del Credo: creo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Y finalmente vamos a hacer aplicaciones actuales. Entonces, vamos a resumir el título de esta charla. Vosotros sois el cuerpo místico, el cuerpo de Cristo. Es una expresión de San Pablo, que significa lo que es la Iglesia. El cuerpo místico de Cristo es Cristo prolongado. Nosotros somos una prolongación de Cristo en el tiempo y en el espacio. Misterio grande es esto. Pero, por ejemplo, cuando vos bautizás un niño, se hace Cristo, ese niño.
Queda impreso en esa alma el carácter de cristiano. En el seminario, el padre Lumba nos decía siempre que un bautismo es ganar un alma para Cristo, una consagración de iglesia es ganar un espacio para Cristo, la bendición de una casa, de una familia, es como ir ampliando ese misterio de Cristo. Entonces, vosotros sois el cuerpo de Cristo, una frase de San Pablo, que nos enseña que nosotros somos Cristo, es un misterio. Por ejemplo, se ve claramente cuando nuestro Señor se le aparece a San Pablo, a Pablo de Tarso, que iba persiguiendo a los cristianos de Damasco, y nuestro Señor lo tira, se le aparece así con una gran luz, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a cristianos. Pero esos cristianos son Cristo. Nosotros, todo católico, cristiano bautizado que guarda la fe, es una prolongación de Cristo, del misterio de la iglesia. Bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. La unión, subtítulo, entre elementos humanos, externos, societarios y sobrenaturales. De hecho, fíjense que en el credo, cuando hablamos de la iglesia, decimos, creo la iglesia católica, la comunión de los santos. Ahí están los dos elementos. Algo societario, jerárquico, con reglas, visible, externo. Y por otra parte hay un elemento que vos no podés así tocar, ni ver con ojos naturales. Es esa sociedad de los santos, pero ya es una comunión de los santos. Comunión. La comunión de los santos se refería en primer lugar a comulgar el cuerpo eucarístico de Cristo. No. Lo salvó a los preseminaristas, estaba mirándolos por ahí. No, claro, comunión de los santos no significa que los santos comulgan la Eucaristía, sino que hay una sociedad sobrenatural del cielo. De hecho, ahora que uno habla de la iglesia y sigue las noticias en Vatican News y está muy al tanto de cosas muy humanas de la iglesia, humanas, y no hay que perder de vista que es un misterio inmenso la iglesia. Entonces, es mucho más complejo. Por eso que nos excomulguen por cismático, lo cual es cerrado, Después en algún momento vamos a tratar del asunto. No es así solamente una cuestión externa que tiene su valor, su importancia. Hay cosas más sobrenaturales en todo esto. Es una unión de elementos externos, humanos y sobrenaturales. La charla de hoy es saber eso. Hay cosas externas que actúan a manera del cuerpo que viene sobre el alma. Eso es el tráiler de esta clase. Esa expresión tráiler yo no la conocía. La tuve que googlear. ¿Por qué se dice tráiler el resumen de la película? ¿Quién me lo puede explicar? Angelina. Pero ¿por qué? Y si es adelanto, ¿por qué viene tráiler es lo que se lleva atrás? Y lo googleé y me dijo la inteligencia artificial. Para esas cosas sí se puede usar la inteligencia artificial. Entonces dice que
El tráiler es lo que se acarrea. Y antiguamente en las series terminaba el capítulo de ahora y te mostraban lo que iba a pasar en el siguiente. Perdón, acá se aprende teología y también un poco de... Qué vergüenza. Es que siempre quise saber por qué le decían tráiler. Por favor, y ese dedito acusador. Bueno, ese era el tráiler, el misterio de iglesia, sociedad y comunión de los santos. Entonces, la iglesia es una sociedad, y cuando decimos sociedad, apuntamos sobre todo a la parte humana, externa, visible, jerárquica. Lo digo a propósito porque los modernistas, la escuela de los modernistas, no le va a gustar la palabra sociedad, porque es demasiada jerárquica, externa, visible. O sea, un tipo te niega la virginidad de María y es un hereje y no forma parte de la sociedad católica, cristiana, y no forma parte del cuerpo místico de Cristo. Está fuera de la communio sanctorum, de la comunión de los santos. Chao, viejo, jorobate. Entonces, como muy externo, muy fácil de saber. Este sí, este no. A ver, vos estás diciendo que, qué sé yo, que hay varios salvadores o varias iglesias que salvan. Ya está, es sencillo, o sea, no formas parte. La expresión sociedad es como muy externa. La iglesia católica. Iglesia significa sociedad, reunión, agrupación. Entonces, el modernismo en general va a buscar la definición de la iglesia como más bien eso místico y que no podemos encasillar así nomás. No, no seas cuadrado. Juana, cuadrada. Entonces, hay que verlo más amplio. Piensen un poquito, no hay que limitarlo. Es un misterio sobrenatural. No podemos definir algo sobrenatural por categorías humanas. ¿Te parece bien, Poli? ¿Podés definir algo sobrenatural por categorías humanas? ¿Podés reducirlo? Bien, no podés reducirlo. Pero eso que das a través del conocimiento humano te puede explicar por dónde va. La pregunta fue muy difícil, ¿eh? Yo después empecé a trastabillar y dije, ay, respóndeme bien, si no... Otra cosa que se usa mucho es el pueblo de Dios. Bien. Uno no sabe bien. Lo hicieron a propósito, porque sociedad es jerárquico, son reglas. Hay como un estatuto societario. Pueblo es un poco más peronista. Vamos caminando todos juntos, somos la iglesia peregrina. Somos así, la peregrina de señora Casilla. Era así, ¿no? O María, Santa María, ven con nosotros a caminar. Esto es esa noción de vamos todos como pueblos, sinodalmente. Bueno, y dice el Papa León XIII que Jesús haya fundado una sociedad sobrenatural que nos dé la santidad, la santificación, la verdad, la salvación, usando hombres y elementos externos. Eso corresponde con la lógica de la encarnación. Y es verdad que Dios nos podría haber salvado sin su santa humanidad, pero no. Tomó carne, predicó, enseñó la verdad, enseñó el camino para ir al cielo. Él por su humanidad santificó, tocando, por ejemplo, con sus dedos el barro hecho con su saliva,
y tocando las orejas del sordo y tocando su lengua, hizo el milagro de darle audición y voz. Él usó de los medios externos, se encarnó. Y como él iba a partir después de su muerte y resurrección, iba a ascender, no podía quedar circunscripta su salvación a ese tiempo y a ese espacio. Entonces, él da el poder de predicar, de hablar en su nombre y de santificar por medio de esos signos externos que son los sacramentos. Se lo da a los apóstoles. Nuestra iglesia es apostólica. Cuando se hagan las consagraciones episcopales, los obispos, Monseñor de Galarreta y Monseñor Felé, van a transmitir la plenitud del sacerdocio que viene de los obispos, ininterrumpidamente, porque eso es, de hecho hay árboles genealógicos del episcopado. Entonces se puede saber más o menos por regiones que los obispos de, no sé, de Europa vienen del apóstol, no sé qué. Bueno, porque es iglesia apostólica, es una de las notas de nuestra iglesia única y verdadera. Es apostólica, viene de los apóstoles. El orden sagrado se ha ido transmitiendo de obispo en obispo. El sacerdote recibe el sacerdocio, pero no lo puede dar, transmitir, porque no lo recibe en su plenitud. Entonces nuestro Señor deja apóstoles, deja todos los medios para que ellos den la salvación en su nombre y gobiernen en su nombre. Dice el Papa León XIII, Jesucristo ordenó a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles que instruyeran y gobernaran a los pueblos. Ordenó a los pueblos que recibiesen su doctrina y se sometieran dócilmente a su autoridad. Acá está el parteagua, la diferencia, la bifurcación entre los protestantes y los católicos. El católico dice, mira, Dios dejó la autoridad para predicar, santificar y gobernar a los sucesores de los apóstoles. Y a los que reciben de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, el sacerdocio. La Iglesia católica es esencialmente jerárquica, apoyada en el orden sacerdotal. Por eso es tan importante pedir vocaciones al cielo. Porque si no hay orden sacerdotal, se cae la columna vertebral, podríamos decir así, de la Iglesia católica. Y los obispos tienen la plenitud del sacerdocio, ¿no es cierto? Pero entre los obispos hay uno que es el principal. Es el obispo de Roma, o sea, el sucesor de San Pedro. ¿Por qué lo señalo? Porque no es así, no es moco de pavo decir, ¿qué me importa a mí Vaticano y Roma? No es moco de pavo, porque forma parte de esa institución jerárquica que es la Iglesia. Lutero, justamente, el mentado Lutero, dice el historiador, no solo negaba el primado romano, sino toda jerarquía y diferencia entre sacerdotes y laicos. Entonces, es muy protestante decir somos todos iguales, laicos y sacerdotes.
sacando esa diferencia, se termina después diciendo, bueno, Roma, el papado, ¿qué me importa? Bien. Entonces la palabra sociedad determina bien que es un grupo social, pero con reglas, con normas. Incluso León XIII va a llamar la iglesia, en vez de sociedad, el texto latino dice República Cristiana. República Cristiana. Y sigue diciendo justamente, por esas relaciones mutuas de derechos y de deberes, en la sociedad cristiana no solamente no habrían podido ser duraderas, pero ni aún habrían podido establecerse sin la mediación de los sentidos, intérpretes y mensajeros de las cosas. Entonces, en la iglesia hay unas relaciones mutuas de derechos y de deberes. Entonces, la palabra sociedad, recuerden, es bien de lo que es los elementos externos, humanos. La iglesia no queda circunscripta, limitada, encerrada en esas cosas externas. Es mucho más amplio, comunión de los santos. Pero señalo muy claramente eso porque el modernismo lo va a atacar. No quiere que haya relación de deberes y de derechos. Jerarquía, obispo, papa, cura. No. Somos todos iguales por la dignidad de hijos de Dios que recibimos todos en el bautismo. Y todos tenemos, estoy hablando como Vaticano II, no me crean acá, ¿no? Y todos tenemos el sacerdocio común o universal también, iba a decir, esas expresiones de Lutero. En el Vaticano II se dice sacerdocio común, todos somos sacerdotes. Ustedes y nosotros, pasa que nosotros tenemos, no digo un plus, tenemos un ministerio, una diaconía especial, estoy hablando como los modernistas, me horrorizo. Nosotros tenemos una obligación de ministerio, de servirlos a ustedes. Pero somos todos iguales, ¿eh? Todos tenemos la misma dignidad de hijo de Dios. Vos lees Lutero y decís, che, qué parecido. Entonces la palabra sociedad en la iglesia, que de hecho la palabra iglesia es sociedad, reunión, es sobre todo sociedad implica la palabra sociedad, ¿no es cierto? Esos conjuntos de deberes y derechos. Yo estoy como acentuando este aspecto, no es solamente eso, pasa como para prevención de la idea moderna. Bien. Y ahora pasamos justamente al Catecismo Mayor de San Pío X, que está muy bueno. Supongo que en sus casas, no, debería estar en sus casas, porque es muy, muy práctico. Si tenés alguna duda, vas a ese librito, Catecismo Mayor, y te va explicando con preguntas y respuestas los misterios de nuestra fe. Es muy preciso, es muy pedagógico. Yo me acuerdo cuando estaban estudiando, yo estudié un solo año Ciencias Económicas, un solo año de universidad, hice después entré al seminario, y pasaba estudiando el catecismo de memoria. Llegué hasta esta parte, hasta las 200 y pico, después son como 2000, dejé de ahí, pero dije, me propuse estudiarlo de memoria. Después entré al seminario y ya no estudié nada de memoria, dejé de estudiar. Está muy bueno el catecismo. Primera pregunta sobre el 9º artículo. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo? Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible
sociedad visible, que se llama Iglesia Católica, y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de personas. Es como que la palabra implicaría más ese llamado de alguien que nos ha reunido, convocados. ¿Sí? La iglesia es la convocación hecha por parte de jerarquía, perdón, pero sobre todo de Cristo, de Dios nuestro Señor, sí, a través de, sí, pero es de nuestro mismo Señor. Si formamos parte de la iglesia es porque Él nos buscó primero, Él nos llamó, nos jaló hacia sí. Y cuando dice la iglesia es la sociedad visible y fundada por Jesucristo, y cuyos miembros todos están en comunión entre sí, ¿dónde están los miembros de la Iglesia Católica, de la Iglesia? Bien, acá en la tierra, allá en el purgatorio y acullá en el cielo. Hay como 3 estados de los miembros de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, 3 momentos, estadios. Los que estamos acá luchando, peregrino, ¿no? Eso, no sé quién dijo por ahí, pero no mejor, pero escuché por ahí. Peregrinos es justamente las nuevas nociones modernas. Militante era muy fuerte. Entonces pusieron peregrinos, claro. También, sí, porque de hecho se dice que somos viadores. Y está muy bien esa expresión, somos caminantes hasta llegar a la patria celestial. Pero hablando de la diferencia de los 3 momentos de la iglesia, nosotros somos la iglesia militante, que estamos combatiendo. ¿Cómo? Sí, militante está bueno. Y a ellos no les gustaba, por eso la sacaron. O la corrieron y pusieron otra. Peregrina, dicen sobre todo. Después, la iglesia purgante son los miembros de la iglesia, de la Communio Sanctorum, de la comunión de los santos, que han dejado la tierra y todavía no pueden entrar al cielo porque tienen su alma con manchas, con reliquias del pecado, tienen que purgar. Y finalmente, la iglesia triunfante, que son los santos que ya están en el cielo. ¿Dónde se hallan los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia se hallan parte en el cielo y forman la iglesia triunfante, parte en el purgatorio y forman la iglesia purgante o paciente, y parte sobre la tierra y forman la iglesia militante. Estas 3 partes donde están los hijos de la iglesia, ¿constituyen una sola iglesia o una sola? No, una sola. Como estamos en estos momentos, no, Alicia. Y algunos dicen que se puede desviar y caer el avión ese. Tenga cuidado. Se entiende que es una intervención jocosa. Bien. ¿Constituyen una sola iglesia estas diversas partes de la iglesia? Sí, con acento, coma. Estas diversas partes de la iglesia constituyen una misma iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza que es Jesucristo, un mismo espíritu que las anima y une entre sí, y un mismo fin que es la bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan ya y otros la guardan. Está buenísimo saber que estamos en la misma comunión de los santos,
Impresionante. Y se pregunta el catecismo posteriormente, ¿a qué parte de la Iglesia se refiere principalmente este 9º artículo del credo? Y se refiere especialmente a la Iglesia militante. Este 9º artículo del credo se refiere principalmente a la Iglesia militante, que es la Iglesia en que estamos los presentes. A ver, pregunto. ¿A quién puedo preguntar? Cuando uno dice Iglesia, Juana, católica, ¿incluye o no incluye al Papa? Se llama por ahí Juan. Sí, exacto, no. Porque hay, y los obispos, eso, sí, eso. Perdón por explicitarlo, pero ¿se acuerdan que les dije la clase pasada que transmitir la romanidad, el amor a la Iglesia Católica Apostólica Romana, en nuestros tiempos se puede hacer difícil? Cuando uno ve un papa que pone la Pachamama en los jardines vaticanos, o acepta una imagen de Lutero, o te invitan a una marcha gay, pues te voy a decir, está un poco difícil. Pero las clases estas son justamente para decir, abramos nuestra mente, o sea, no es solamente las autoridades acá, es toda la Iglesia Católica que está en el cielo, que es impresionante. Por eso también nos da mucha fuerza para decir, pará, me podrán dar un baculazo, un garrotazo la autoridad presente, pero esto es un misterio mucho más grande. Es complejo, porque incluye a varios personajes. Pero es un misterio grandísimo. Nosotros estamos unidos a la Iglesia triunfante. Un San Gregorio Magno, un San Patricio. Ellos predicaron la fe que nosotros estamos predicando. Muy grande la Iglesia Católica. Y esta como situación así de confusión oscura es un pequeño capítulo, podríamos decir, en la gran historia de la Iglesia. Bueno, y acá San Pío X en su catecismo nos da con tanta claridad los elementos para formar parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son 3. Y que alguien lo tiene que saber. Acá yo tengo mi esperanza que tal o cual me va a decir, para formar parte de la Iglesia Católica hay que... Bien. Primero sería, la Iglesia Católica es la sociedad de los bautizados que creen la fe y la doctrina de la Iglesia, de Jesucristo. Segundo, sería, participan de los mismos sacramentos. Y tercero, obedecen a los legítimos pastores de la Iglesia. Esos son los 3 elementos para formar parte de la Iglesia Católica. Y son muy externos. Y eso no les gusta al modernismo. Porque ahí vos podés decir, vos estás creyendo a la doctrina y ley de Cristo. Entonces, primero, profesar la doctrina y ley de Cristo. Ley significa la moral, Se puede ser católico creyendo y sosteniendo el aborto, la eutanasia, que el matrimonio no es para toda la vida. Profesar la doctrina y ley de Cristo es el primer elemento. Primero, la fe. Estoy siguiendo lo que siempre enseñó la Iglesia, resumido por el Papa. Está buenísimo. Segundo elemento, participar de los mismos sacramentos.
que la recepción de los sacramentos es signo externo justamente de que formas parte de la iglesia. Y el tercero es obedecer a los legítimos pastores de la iglesia, a la jerarquía. Se puede ser miembro del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia Católica, siendo protestante, siendo ortodoxo, que no cree en el primado de Roma. Se puede ser católico, sí. Yo tengo otros pastores de la iglesia. Por eso este punto es importante para la fraternidad. Que el padre Paglarani le haya escrito al Papa y después al cardenal Fernández, diciendo: Su Eminencia, estoy pidiendo permiso o pidiendo que entienda la situación de la congregación y queremos formar hijos de la Iglesia romana, sus santos al servicio de la Iglesia y del papado. Es fundamental dejar ese testimonio, que uno cree en ellos. Otra cosa, ahí espero llegar a ese famoso, un artículo que tengo ganas de comentarlo, es decir, si una sola desobediencia ya te hace cismático. Y él pregunta retórica, no era para que usted me responda ahora. Por ejemplo, yo, sacerdote de San Rafael, sé que no me da permiso el obispo de Mendoza para meterme a hacer apostolado, no sé, en el San Francisco Javier. Estoy metiendo un dedo un poco medio duro, ¿no? Vengo y confieso o celebro la misa y hago dirección espiritual sabiendo que estoy en oposición con la decisión explícita del pastor local. Por eso mismo me hago cismático y por eso mismo estaría excomulgado. Es justamente lo que digo. Una cosa es... Es otra pregunta retórica. Lo voy a sacar a Alicia y a usted lo junté. Porque son ejemplos concretos. Yo no digo que por eso uno ya es cismático. Yo no digo eso, yo no estoy afirmando que para nada. Bueno, a ver. Entonces, la Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. Por eso es re importante darle su lugar, por supuesto, al que es el vicario de Cristo. Dicen, ¿por qué insiste eso, padre, que es tan básico? Es que es importante en este momento hacerlo, porque es un testimonio público, que uno no quiere hacer su propia iglesia, que es lo que tanto insistió y enseñó Monseñor Marcel Lefebvre. No queremos hacer otra iglesia. Hay una única iglesia que es la fundada sobre Pedro, sobre la roca que es Roma, la Santa Sede. Después vamos a ver, en el curso vamos a llegar a estos puntos que son bastante discutibles. Veo a veces en los rostros me dicen, el padre, ¿qué le pasa? Bien. Ahora pasamos a los elementos sobrenaturales. Entonces, los elementos sobrenaturales. Porque todo esto de la sociedad visible externa es como el medio para llegar a eso sobrenatural. O sea, lo principal en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, no es el derecho canónico. Es un instrumento, me sirve, pero todo está puesto en la santificación de las almas,
en transmitir una vida sobrenatural, la vida de Dios, a cada una de nuestras almas, hacerlo conocer a Dios a través de la fe o de la visión beatífica, transformar el interior por la santidad cristiana. Ese es el fin, que no se puede tocar. Lutero, este hereje desgraciado, él se apoyaba en eso diciendo, esto es la iglesia y eso es lo principal. Entonces forman parte de la iglesia los que son santos y el resto no. ¿Y quiénes son santos? Los que creen con una fe, confianza en Cristo, aunque sean pecadores. Hay una... Para la Iglesia Católica, por supuesto, la causa final de toda la estructura de la sociedad es la santificación de las almas. Los elementos sobrenaturales de la Iglesia, que son justamente la comunio en latín, sanctorum, la comunión de los santos. Nosotros estamos participando en la tierra ya de la misma vida que tienen los bienaventurados en el cielo. Nosotros en semilla, en la fe, y ellos por visión directa. Pero en nuestras almas ya existe eso que hay en el cielo. Está buenísimo. A mí se me murió una tía anteayer, muy querida, muy buena. Y claro, hay que consolar a la familia que pierde un ser querido. Y yo estoy diciendo, pero convencido además, pero está buenísimo morir. Porque es pasar al otro estadio, al purgante o triunfante. Murió con todos los sacramentos, todo, por supuesto. Padre Villanueva, ¿dónde está por acá? Él es muy cercano a ella, la familia. Y de hecho estoy pensando para nuestra propia muerte, ¿no? Que cuando muramos, ahí nos vamos a unir a Cristo en su sacrificio. O sea, tiene algo de cautivante la muerte. Te unís a Cristo que muere. Es lindo decirlo así en teoría, ¿no? Después cuando venga la parca uno va a estar desesperado, ¿no? Pero con un julepe. Pero morir es tu último suspiro, te unes a Cristo en su sacrificio. Te unes a la redención. Impresionante, ¿no? Y no sé, un padre, una madre que muere diciendo lo hago por mis hijos. Y, está buenísimo. Bueno, eso es porque lo más importante de la iglesia va a ser todo lo que es sobrenatural. Pasar de esta vida al cielo. Dice el Papa León XIII en la encíclica que vamos estudiando. Si miramos en la iglesia el fin último que se propone y las causas inmediatas por las que produce la santidad en las almas, ciertamente la iglesia es espiritual. El fin último es espiritual, no es terreno, no es físico, no se ve. Pero si consideramos los miembros de que se compone y los medios por los que los dones espirituales llegan hasta nosotros, la iglesia es exterior y necesariamente visible. Pregunto, Soledad, ¿cuáles son los medios por los que los dones espirituales, las gracias, llegan hasta nosotros y que son visibles y exteriores? Muy bien, los sacramentos. Y también no es la predicación,
Ahí lo va a insistir después el Papa, y es conveniente recordarlo. Nosotros que somos hijos de las redes, creemos que yo tengo la fe porque leo un blog. Tampoco porque leo un libro. La predicación la fe me viene por el oído, por el oír. Por eso es necesario que haya predicadores. Además, la fe se transmite, es muy complejo transmitir la fe. Y la fe es como, ¿cómo decir? Como se dice, porque se va a hablar de un magisterio vivo. Lo dice en esta encíclica. O sea, tiene que haber alguien que te predique, tiene que haber maestros actuales, no un libro muerto, ni un blog virtual. La predicación es la que despierta la fe. Por supuesto, sirven los medios electrónicos y sirve también un libro, por supuesto, pero es necesaria la predicación. Y además, lo insiste el padre Aglarani. No sé si yo con ustedes traté, no, me parece que traté, no sé dónde traté esto, yo ya no sé. Que vos no podés hacerte carmelita si no tenés un maestro carmelita que te explica la regla. Es verdad que vos en un blog o en un PDF que lo bajas de la nube, podés leer cómo era el hábito carmelita en el siglo XVI y qué comían y cuánto hablaban. Y está todo escrito, pero no se transmite, no se es carmelita porque lo leí en un blog, en un libro o en un PDF. Necesitas a alguien que te diga, mira, estos son los matices, en esto no insistas tanto, que es secundario de la regla. Pero en esto no se da nada. Se transmite. Y la fe se transmite. Y por eso el obispo y los sacerdotes tienen obligación de estudiar para transmitir la fe y decir, mire, si uno está usando celular, no por eso ya sos un hereje. Pero decir, no sé, que hay una iglesia invisible y no es exterior, algo decir, no, está León XIII que lo advertía, y empezás a decir, y todos estos papas, y por esto, y tened cuidado con el cardenal tal. Si me da el tiempo, creo que no me va a dar el tiempo, pero hay algunas nuevas doctrinas que están pululando en Vatican News, o sea, y son actuales, de un cardenal muy importante, que habla de la iglesia carismática, la iglesia del Espíritu Santo, pero no del carisma así de los carismáticos de acá, sino una iglesia que no estaría tan apoyada en la sacramentalidad que viene del orden de Jesucristo, de la transmisión del orden sagrado, sino más bien de una iglesia que se transmite, que tiene otra lógica, no la lógica de los sacramentos, sino de los carismas que Dios y el Espíritu Santo suscitan en el pueblo de Dios. Y por eso las mujeres pueden ser jefas de los dicasterios romanos. No sé, es imposible de seguirme, pero bueno. Laicos en puesto de autoridad en la curia. Cardenal Huyet, creo que se pronuncia. Es un cardenal canadiense. Muy bien. Ex prefecto del dicasterio para los obispos. Donde presenta hace varios interrogantes, está muy bien escrito esto. Pero esa nueva iglesia carismática, entonces, ¿qué tiene que hacer en la transmisión de la fe? Decís atención a esto, lo otro no te preocupes y usás ya. Todo con medida, dice la propaganda de Corona, cerveza. Hay que escuchar lo que dice el pueblo. Esa otra característica. Sí. Y el Papa León XIV, en el jubileo de los equipos sinodales en octubre del año pasado, dijo, nadie debe creerse poseedor de la verdad
la verdad la descubrimos juntos, caminando juntos. Esa expresión la estoy estudiando en estos días, pero es clarísimo ese concepto. No es que el jefe tiene autoridad para decir qué es la verdad, sino es algo que vamos descubriendo juntos. Que es la teoría del Papa León XIV. ¿Qué cosas? Bueno, entonces el Papa León XIII dice, mire, hay dos errores. De considerar la iglesia meramente espiritual, solamente espiritual, y la iglesia solamente como societaria, conjuntos de deberes y derechos, de qué sé yo. Sí. Hay que evitar esos dos errores. Tiene elementos humanos que hay que guardar y respetar, y hay elementos sobrenaturales que hay que decir, esos son los principales, dice el Papa. De aquí se sigue que están en un pernicioso error los que, haciéndose una iglesia a medida de sus deseos, se la imaginan como oculta y casi no visible. Voy a hacer una aplicación actual y que, para decir atención, ¿cómo llamar? El sede vacantista. Y otros, el otro error, que la miran a la iglesia como una institución humana provista de organización, disciplina y ritos exteriores, pero sin ninguna comunicación permanente de los dones de la gracia divina. Entonces, primer error, dice, considerar una iglesia oculta y casi no visible, tan neumática, tan del espíritu, que no podés saber quién es quién, o sea. León XIII advierte sobre un error antiguo que es también actual. En siglos pasados, luteranos y otros imaginaron una iglesia latens et minime conspicua, o sea, chiquitita y oculta, nadie sabe nada. Es decir, una iglesia oculta que casi no se ve. En nuestros días han salido de nuestras filas, no sé, vacantistas, y algunos, yo puedo pensar en padre tal o padre cual que ustedes han conocido, no sé, que tienden a hacer vacantismo, es cierto, acá hay. Yo conocí estando en el Distrito de México, varios que se me fueron, que decían lo siguiente. Entonces, en nuestros días han salido de nuestras filas, filas de la fraternidad, algunos diciendo que dado que es el final de los tiempos, la iglesia está eclipsada, oculta, que no se ve, subsistiría en tal o cual fiel que guarda la fe. Toda la jerarquía y toda la estructura de la iglesia ya no sería la iglesia de Cristo. Es lo que dicen los que se han ido de nuestras filas. Bueno. En todo caso es un argumento que es temerario esgrimir de manera apodíctica. No sé, apodíctica significa es así, ya está. Porque algunos dicen, ya no hay sacerdotes, el Papa no es Papa, los obispos no son obispos, está todo podrido, cerramos el changarrito, el kiosco y vayamos. La iglesia es visible y el Papa va a insistir mucho y tiene elementos externos. Y bueno, después los otros del error serían los que dicen lo externo de la iglesia, sacramento, escritura, fe en Jesucristo, tiene que estar ligado con lo invisible en la iglesia. Paso rapidito porque no hay tiempo. Y terminamos entonces uniendo estos dos elementos, los elementos humanos y los elementos sobrenaturales. Humanos. Se unen en un solo cuerpo, como cuerpo y alma. Lo mismo, una y otra concepción, los errores que acabo de citar, son incompatibles con la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo y el alma son por sí solos incapaces de constituir el hombre. El conjunto y la unión de estos dos elementos es indispensable a la verdadera iglesia, como la íntima unión del alma y del cuerpo es indispensable
a la naturaleza. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa? Que así como cuerpo y alma, materia y espíritu, son coprincipios de una misma realidad, o sea, no existe nuestra alma sola, fue creada cuando hubo cuerpo. No existe el cuerpo solo, sino que existe gracias al alma. Así la Iglesia Católica está constituida por elementos humanos que actúan a modo de cuerpo y que tienen un alma que las vivifica, que es todo lo sobrenatural. Entonces dice, no se puede separar cuerpo y alma. Bueno, y ahí terminamos con el pasaje de San Pablo sobre la Iglesia como cuerpo místico. Entonces la Iglesia es llamada por el apóstol Pablo y después a lo largo de los siglos del magisterio, cuerpo de nuestro Señor. Es la imagen que va a representar. Él es la cabeza del gran cuerpo místico y nosotros somos el resto de sus miembros. Y por eso somos como una prolongación, vivificados por su espíritu, que es el alma, guiados por como Él es cabeza, en la cabeza están los sentidos externos, están principalmente en la cabeza. Vista, oído, olfato, gusto, tacto también. Pero bueno, el tacto está en todas partes del cuerpo. Entonces, de Cristo nos viene también la dirección que nos dan los sentidos y toda la parte nerviosa que sale del... No hay ningún médico acá. Si no hay médico, puedo entonces inventar. Del hipotálamo y de la corteza prefrontal, hablemos todos. Hasta. Es que hay uno que está acá en el medio, no me acuerdo cómo se llama, donde está el centro del equilibrio. El que está el centro del equilibrio. Ese, el bulbo, gracias. Ese. Entonces, de ahí salen todos los nervios que van dando indicaciones y guiando. Es como Jesús, Él es la cabeza del cuerpo místico, pero nosotros somos sus miembros y somos prolongación. Entonces, la imagen va a decir, somos cuerpo de Cristo, vivificados por Él, guiados por Él, con su misma vida. Hay otras imágenes para hablar de la Iglesia, que como es misterio no se puede encasillar ni limitar a una sola imagen. Son analogías, siempre limitadas, que tienen algo que corresponde y otras cosas que no. ¿Cuáles son las otras imágenes de la Iglesia en la Escritura? Casa de Dios, ciudad, rebaño, reino. El modernismo, va a insistir sobre todo en el pueblo de Dios, por lo que decíamos recién. De hecho, en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, se habla, antes de hablar de la jerarquía, se habla de la Iglesia como pueblo, para dar a entender que primero es el pueblo. La jerarquía es para el pueblo. También se va a insistir en esposa de Cristo. Lo cual le va a dar, la imagen de esposa de Cristo también es paulina, y es muy bueno, o sea, la Iglesia es la esposa de Cristo, sí. Le va a dar al modernismo la posibilidad de, ellos van a insistir en eso diciendo, bueno, la Iglesia no es Cristo que salva, o sea, no es la Iglesia la que salva, sino Cristo. La Iglesia tiene que ser un reflejo de Cristo, y por eso nosotros como siempre somos pecadores, mancillando a la esposa de Cristo. Entonces tenemos que nosotros reformarnos constantemente y limpiarnos. Está muy en sintonía con lo que decía Lutero, que la Iglesia siempre tiene que ser reformada. Y esa expresión, Ecclesia semper reformanda, siempre a cambiar, a renovar, a limpiar, la va a promover Francisco y toda la teología que está actualmente en boga, reinando.
Bueno, de todo eso se puede entender que la iglesia tiene que purificarse, pero ella en sí misma es sin mancha, dice San Pablo. De hecho, Jesús muere para hacerla limpia, como un esposo que se entrega por su esposa para que sea limpia, santa, inmaculada. Bien, y esas son las imágenes que tiene la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vuelvo a insistir, la iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y en el espacio. Entonces, hay como una identidad entre la iglesia y Cristo, místicamente quiero decir, ¿no? Papa Pío XII va a escribir una encíclica sobre la iglesia que se llama Mystici Corporis, del cuerpo místico. Justamente es el resumen de esa imagen. Vuelvo a Lutero, porque conocerlo a él nos sirve mucho para entender el problema moderno. Decía Lutero, Cristo afirmó, mi reino no es de este mundo, expresión clara que distingue a la iglesia de todas las sociedades mundanas, porque ella no es corpórea. Y este ciego romanista, el Papa, la hace corpórea como las demás. Afirma, la cristiandad es una sociedad espiritual. Y le pega a la iglesia romana constantemente. Y uno no puede decir, bueno, pero padre, ustedes están desobedeciendo a Roma, usted lo está criticando al Papa. De hecho, somos los que más defendemos la iglesia romana. O no sé si los que más. Pero la fraternidad defiende la iglesia romana. Y es como que uno le diría, es que Papa, usted tiene el poder, hable con autoridad. No, porque todos juntos encontramos la verdad. Usted hable con verdad, o sea, no es del pueblo de Dios, es del poder que usted recibió de Cristo, in persona Christi. Bueno, eso es porque le pega el concepto de la iglesia romana, es que sofísticamente es la diócesis de Roma, contraponiéndola a la iglesia universal. Bueno, me da bronca, no sé si saben que después del concilio de Trento se publicó un catecismo que se llama Catecismo Romano. Y después del concilio de Vaticano II se publicó un catecismo que se llama, pero no, por el Vaticano. ¿Cómo se llama el catecismo actual de Juan Pablo II? Claro, Catecismo de la Iglesia Católica. Y el otro se llamaba Catecismo Romano. Esa diferencia fue a propósito, porque el de Trento era demasiado circunscripto a Roma, o lo que enseñaba Roma. Y los autores del Catecismo de Juan Pablo II, para marcar una diferencia, dijeron, este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Uno dice, pero está mejor. Sí, pero los que pusieron ese nombre lo hicieron para señalar una diferencia de, como diría Lutero, decía, el Papa no puede infundir o crear un... Bueno, el concepto de la iglesia romana, que Lutero decía, no es la diócesis de Roma, sino la iglesia universal. Ya está. Bueno. Y termino con esto que, ¿por qué hay que defender el primado de Roma? Decía Lutero, acá está el historiador que resume la idea de Lutero. Imagina Fray Martín 3 cercos de murallas que Roma ha construido para defenderse e imponer al mundo su autoridad suprema. Los romanistas, cito a Lutero, han erigido en torno a sí 3 murallas, con las que hasta ahora se han amparado. La primera, y a la cual hay que dar el asalto, queremos dar el asalto a la primera muralla, que consiste en la distinción hecha por los romanistas entre eclesiásticos y laicos. No hay diferencia, según Lutero, entre el sacerdocio y el laicado, porque todos tenemos un mismo bautismo, un mismo evangelio, una misma fe. Todos por el bautismo somos consagrados sacerdotes, y lo que se consigue por el bautismo bien puede estimarse tanto como el ser consagrado sacerdote. Y dice,
Con esto desacraliza enteramente el sacerdocio, destruye y arrasa toda jerarquía de derecho divino. Es como proclamar el sacerdocio universal. Una vez establecido el sacerdocio de todos los cristianos por igual, no queda otra autoridad que la del poder civil. Sigue un poquito por ahí. Pero por eso insisto en que Lutero va a atacar la jerarquía, y la jerarquía de la Iglesia romana. En la próxima charla vamos a estudiar el tema de la Iglesia en su unidad. Terminamos y si hay alguna pregunta, quedo a su disposición.